y iniciar en tiempo por respeto a todas las personas que estuvieron puntuales. Eh, Buenos días a todos. Le quiero dar, bueno, estamos la bienvenida a todos los colegas que este sábado nos hemos juntado para pensar esta temática. Yo soy María José Tienot, soy la coordinadora suplente del Departamento de Niñez y Adolescencia de FEPAL, la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, que dentro de esta gestión nos hemos propuesto, este, primero, un compromiso fuerte con las problemáticas sociales, pero sin perder de vista la mirada de nuestro métier, lo intrapsíquico, lo vincular. Bueno, y en eso estamos pensando, en un psicoanálisis comprometido, comprometido con el sufrimiento de la población vulnerable. Este, y a partir de eso hemos propuesto este ciclo que se llama Violencias, Infancias Profanadas. Ya hemos hecho un primer encuentro a partir de una película que fue el disparador para pensar la temática. Y ahora contamos con la presencia de tres prestigiosas colegas que trabajan, a las cuales les agradecemos toda la disposición para participar de este encuentro y transmitirnos su experiencia, todo el bagaje y sobre todo rescatar el compromiso con la temática, bueno, para poder nutrirnos. Y yo creo que cuanto más el psicoanálisis se puede expandir extramuros, más se enriquece, más se amplía el continente mental de cada uno y más se enriquecen nuestras teorías. Así que bueno, darle las gracias nuevamente. Este segundo encuentro se llama, bueno, visibilizar para prevenir. Voy a presentarles a las expositoras. En primer lugar, va a exponer Hilda Botero Cavadil, psicóloga de la Universidad Javeriana, psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Colombiana y Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA, magíster en neurociencias en la Universidad de Barcelona, docente de maestría en clínica y psicoterapia psicoanalítica, Universidad Javeriana, miembro fundador de ALO-BB, Asociación Latinoamericana de Observadores de Bebé con el método de Stervic, experta en el trabajo emocional con la díada madre-hijo, directora de seminarios de observación de bebés con el método de Stervic, ha trabajado en la implementación de proyectos de atención emocional en las unidades neonatales de Bogotá, autora de los libros Cuando papá no está y nace un bebé, el bebé de la unidad neonatal en el 2023. En segundo lugar, va a exponer Rosa Rollo Esqués, psicóloga, especialista en psicología clínica, psicoanalista, CEP e IPA, docente del Instituto Universitario de Salud Mental, Fundación Vidal Barraquer, Universidad Ramón Llull, ECPNA, Escuela de Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes, Universidad de Barcelona, y colaboradora en diversos posgrados, másters, supervisora y formadora en servicios públicos de salud mental, infantos juveniles y adultos, especialmente de instituciones especializadas en la atención del maltrato, abuso sexual a menores, la violencia machista y social. Y por último, este, expondrá Asunción Soriano Sala, que es médica psiquiatra y psicoanalista, CEP, IPA, ha formado parte de Sant Per Claver Group, Barcelona, en los equipos de psicoterapia y colaboración con Justicia Juvenil. Organizó y coordinó el Hospital de Día para Adolescentes y la Consulta Joven. Es profesora del Máster de Psicoterapia Psicoanalítica de Adolescentes de la Fundación Vidal Barraquer, Universidad Ramón Llull.
1997-2006. Supervisora clínica de diferentes equipos de salud mental. Ha publicado sobre adolescentes en revistas como CPIPNA, eh, Interrogante, Revista Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente y Revista Catalana de Psicoanálisis, coautora del libro El Adolescente Cautivo, Edisa, Barcelona, 2013. Bueno, un gusto, habrán visto el frondoso currículum que tienen nuestras invitadas. Un gusto que estén acá y les pedimos nuevamente que puedan hablar lento, así los colegas brasileños pueden comprender. Bueno, Hilda, te escuchamos. Bueno, ok. Perdón, y si pueden silenciar los micrófonos también para escucharnos mejor. Bueno, muchas gracias. Buenos días y tardes para todos. Voy a abrir esta problemática para que podamos pensarla. Traje una presentación para ir hablando sobre ella porque realmente es denso y extenso toda esta situación, todo este flagelo y quiero más bien regirme por lo que ya está acá. ¿Ok? Entonces, vamos a visibilizar para poder prevenir. Es de la única manera. Y hay muchas formas de visibilizar. Una es este espacio en el que estamos. Otra es que podamos escribir sobre esto, que podamos denunciar, ¿sí? Porque esto es una escritura que denuncia una situación que de verdad está invisible y además es un crimen impune. Entonces, yo voy a empezar por ser la voz de unos chiquitos con los que yo he podido dialogar y trabajar de alguna manera. Anita tiene 9 años y me dice, es que mi hermana hacía eso en el bar de A y llevaba una buena plata a casa, pero se acababa rápido y ella entonces me llevó donde estaba Z para que me iniciara. Así yo podría ganar mucha plata también, pero yo no sabía muy bien cómo era eso y de verdad ahora me toca a mí hacerlo porque mi hermana ya está muy grande. Emma, de 11 años. No sabía cómo tenía que caerle bien al señor ese. Mi primo me dijo que hiciera lo que él me pidiera hasta que me dio un vaso con trago, licor, y después yo no me acuerdo de nada. Creo que me desperté y ya estaba en la calle y no tenía mis pantalones puestos. Sergio, de 10 años. Es una casa muy lujosa, de gente muy rica. Estábamos como 5 amigos esperando a los clientes. Cuando llegaron, nos traían regalos. Yo creo que estaban borrachos y por eso se reían tanto y nos tocaban. Los que sí sabían para qué estábamos allí eran B y C, que eran dos de los niños allí presentes. A mí no me dijeron a qué iba, me dio mucho miedo, salí corriendo. Me persiguieron, pero no me alcanzaron. Lady, de 11 años, hace 3 años que hago esto. Mi mamá es la que me lleva allí, al bar de D. Ahí van por nosotros los señores esos. Me toca ir porque así tenemos plata para mis hermanos chiquitos. Mi papá se fue hace mucho tiempo y mi mamá dice que tengo que ser la que mantiene la casa, porque soy la más grande. Bueno, esto es nada, esto es un granito pequeñito de todo lo que es esta problemática tan dolorosa. Yo quise ser voz de estos niños. Vamos a seguir entonces hablando, me voy a centrar sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en viajes de turismo, aunque abro el panorama de todas maneras a todas las formas de explotación y violencia sexual. Este es un problema creciente a nivel mundial. Al mismo tiempo, vemos cómo se configura una organización al servicio de la promoción de la ESCNA en viajes de turismo. Es, son muchos los sitios, es aterrador. Hoteles, hostales, personal de hoteles y entretenimiento, almacenes, expendios de droga, venta callejera de artículos, acompañamiento a los viajeros, servicios gastronómicos,
cuidado de vehículos, mendicidad, los taxistas, las agencias de turismo, los bares y los burdeles. Y estas son solo unas de la larga lista, ¿sí? De donde nosotros podemos aquí deducir lo que son los factores de riesgo de todo esto, ¿no? Em, Ahora, que esto es lo más indignante, y es que el aspecto nuclear de estas situaciones lo aportan personas que viajan en el anonimato y aprovechan la falta de control de fronteras y la corrupción de autoridades y abren la puerta para la explotación sexual de los niños. Son estos devoradores de niños, como yo los llamo, no tienen ningún reparo en usar las redes enormes que rodean este escenario como vendedores ambulantes, los hoteles sobre todo, se apropian de los lugares, las cosas, las personas y pervierten todas las formas culturales. Los turistas explotadores sexuales que comercializan la infancia son hombres en su mayoría, también algunas mujeres, casados o solteros y de diversos estratos económicos y niveles educativos. Esto es violencia, porque no podemos hablar de una sola violencia, son muchas violencias y esta es una violencia espantosa. Explotación sexual dirigida contra la infancia y el que esto se haga, el que esto se invisibilice, el que esto se oculte detrás de otras cosas. Por ejemplo, ofrecer paraísos turísticos. La incidencia del abuso sexual a los niños y las niñas se ha convertido con el auge económico y ahora con las mejores comunicaciones y facilidades de desplazamiento en toda una empresa de explotación sexual de los niños y de la distribución y venta de pornografía infantil. Para que ocurra un episodio de estos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, es necesario que se produzca un encuentro real o lo que llamamos virtual entre una persona, por lo general un hombre adulto, dispuesta a pagar o recompensar el acceso sexual y un niño, niña o adolescente que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Las principales formas, ¿cuáles son? La utilización de los niños y las niñas, comercio sexual, pornografía, materiales de abuso sexual, ¿sí? Y la trata de estos niños con propósitos sexuales, explotación sexual entonces en viajes y turismo, que a mí personalmente esto me causa un dolor tenaz. Este consiste en la utilización del cuerpo de un niño, de una niña, o de su representación, fotos, videos, ¿sí? De dominación, con fines de dominación, gratificación o lucro, a cambio de una retribución tangible o intangible, o de una promesa de retribución para ese niño o para cualquier intermediario. Las modalidades son varias. Voy a nombrar algunas. Es la utilización de estos niños para comercializar actividades sexuales impuestas por adultos, amparando este uso bajo la denominación de prostitución. Y nosotros tenemos que recordar que prostitución no hay de niños. La prostitución, y esto está demarcado mundialmente, ¿sí? Está aceptada a partir de los 18 años. Estos son niños. Esto no es prostitución, esto es violencia sexual, explotación sexual. La pornografía es la producción y posesión del material pornográfico de diversa índole, videos, revistas, fotografías que exhiben actividades con niños, entre ellos mismos, obligados para esto, explícitas, sugeridas, simuladas o reales para la distribución y el consumo. Más modalidades. La trata con fines sexuales abarca la captación, transporte y traslado, recepción y cautiverio para ser sometidas al abuso y la esclavitud sexual. Esto lo vimos muy bien, muy claro en la película. Explotación sexual asociada a viajes de turismo, que todo esto se promueve en paquetes turísticos en los que se ofrecen niños y niñas. Y yo me asombré cuando vi esto. Hay menús
en los hoteles de qué tipo de niños quieren, como parte de la atracción de paraísos turísticos. Estos son arreglos que se llevan de manera informal por redes de pedófilos a amigos y agentes de turismo para el consumo de estos niños. Más modalidades, los casamientos tempranos o el matrimonio servil y el comercio y explotación sexual de niños y niñas en grupos armados ilegales, que es otro de los flagelos aquí en Colombia. En muchas otras partes también, pero yo me centré en Colombia. Niños y niñas son reclutados para las filas de los actores del conflicto armado y son forzados a tener relaciones sexuales con los adultos de esos grupos y obligados a obtener información de otros grupos mediante el intercambio sexual. Estos son investigaciones y resultados de investigaciones de una institución aquí, de una fundación que es Renacer. Ahora, en Internet, ¿cómo se lleva esto? Que ha crecido de una manera asombrosa. Las tecnologías de información y comunicación son puestas al servicio de esta explotación sexual por parte de los perpetradores sexuales. El grooming, que creció con la pandemia también de una manera vertiginosa, se impuso como el engaño por excelencia en el desprevenido espacio social frecuentado por los niños. Los explotadores sexuales son los adultos, a los que llaman en este medio de Internet inmigrantes, y han adaptado sus metodologías, lenguaje y seducción de acuerdo a la modalidad nativa. Los nativos son los chicos ya nacidos en esta era cibernética. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son muchos, vamos a nombrar algunos. Erotización comercial y publicitaria del cuerpo infantil, pobreza, migración, desplazamiento, explotación económica temprana, desarrollo tecnológico, abandono, maltrato, violencia sexual y de género, crisis de roles en la familia, rechazo de orientación sexual, tratamiento inadecuado del abuso sexual, deprivación afectiva, relaciones sexuales precoces, crisis de identidad, cultura del dinero fácil, drogas, presión de grupo, y podría seguir con esto. Bueno, la vinculación, la vinculación se lleva a cabo, ¿sí? También de diversas formas. Está el secuestro en sitios públicos, hay una recolección de niños que deambulan por las calles porque no tienen hogar, compañeros de colegios, presión de los padres, seducción de profesores, sacerdotes. Estos dos últimos y este último del sacerdotes es escandaloso. Ofertas engañosas en Internet o prensa, reclutamientos forzados, agencias de modelaje, lo vimos en la película también. ¿Dónde se lleva a cabo esta infamia? En hoteles, negocios de prostitución, parques residenciales, todos los que hemos nombrado, plazas, garitas e instalaciones militares, centros comerciales, vehículos, expendios de drogas, colegios. ¿Cuál es el impacto? Esto también es producto de las investigaciones de la Fundación Renacer, infecciones de transmisión sexual, cánceres de cuello uterino, VIH, SIDA, embarazos tempranos, abortos y abandono de los hijos, tuberculosis, desnutrición, abuso de drogas, violencia física, como heridas de arma blanca, arma de fuego o fracturas por golpizas. Bloqueo del proyecto de vida, o sea, tener una familia, una pareja, una carrera, lesión profunda en la autoestima, dificultad para vivir un sano desarrollo sexual, abuso de sustancias psicoactivas, exclusión del sistema escolar, podría seguir también. Perdón, Hilda, como me pediste, te aviso que faltan 2 minutos. ¡3 minutos! Bueno, ¿qué se hace? Se hizo al inicio unos congresos, el primero en Estocolmo, con un protocolo facultativo que nos dio 5 puntos para tratar. Voy a correr: prevención, recuperación y la participación misma de los niños en la comunicación de ellos a sus congéneres. Bueno, después se acabaron estos congresos y hay encuentros subregionales que nos arrojaron documentos y protocolos, ¿sí? En Costa Rica, Jamaica, El Salvador, Asunción, Paraguay
En 2004 un congreso panamericano, porque ya se acabaron también los subregionales y ahora son congresos panamericanos de niños, niñas y adolescentes, pero no nada específico, se va invisibilizando la problemática. Se siguió en esto el compromiso de Río. Ahora, una de las investigaciones en Colombia está realizada por Renacer y la ECPAD de Holanda, que nos dio tres puntos: Cartagena, vendido como un paraíso de exótica sensualidad, y el tal ecoturismo, que son llevados a la zona de la frontera, Leticia Tabatinga, en la triple frontera con Perú, ¿sí? En Cartagena, el Corralito de Piedra, que es toda la zona histórica. Leticia y Tabatinga es un abuso imperdonable porque ahí está la explotación de las poblaciones indígenas, que es bueno, que es esta la zona de la triple frontera en allí. Los perpetradores, esto lo quiero leer a la carrerita, son pocos casos de persecución porque a estos depredadores no los cogen, con ellos no hacen nada. Castigan a las redes, pero a ellos no. Logran llegar hasta su captura. Y este es un caso en Colombia exitoso que fue del capitán de la Armada Nacional Colombiana, Raúl Romero Pavón, llamado el Depredador, condenado a 21 años de prisión. Este era el que marcaba a las niñas, las tatuaba una vez que las violaba y hacía de ellas todo lo que quieran. Bueno, la Fundación Renacer, miremos esto, acabemos porque sí quiero leer eso. De todas maneras, el artículo ustedes lo pueden bajar y la revista la pueden bajar también. La impunidad se impone y yo a esto lo llamo ogros. Pasan desapercibidos y delinquen desde la invisibilidad. Yo voy a tomar para mi comprensión porque esto es apenas un poquito la crueldad pura. Y quiero leer esto que es alcanzo, ¿sí? James Roth, que fue músico y escritor, en su libro instrumental, narra su propia experiencia infantil en ese libro y dice: la vergüenza es el legado que dejan todos los abusos, es lo que garantiza que no salgamos de la oscuridad y también es lo más importante que hay que comprender si queréis saber por qué las víctimas del abuso están tan jodidas. Todas las víctimas consideran en determinado momento que lo que les han hecho son actos malos e insensatos que ellas han cometido. A veces, si tienen muchísima suerte, pueden darse cuenta y aceptar a un nivel profundo que se equivocan, pero normalmente se trata de algo que en el fondo siempre creen, que siempre creo que es cierto. La vergüenza es el motivo por el que no se lo contamos a nadie. Las amenazas funcionan cierto tiempo, pero no años. La vergüenza asegura el silencio y el suicidio es el silencio definitivo. ¿Qué hacemos entonces con estos niños consumidos? Y aquí quedamos. Muchas gracias. Gracias a vos, Hilda. La verdad, difícil reponernos. Muy claro, muy gráfico, con toda esta investigación atrás para visibilizar y comprometernos. Bueno, Rosa, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Sí, Hilda, ya me he quedado en ese perfil así afectada, ahora habiéndome leído el artículo, conociendo tu pensamiento. Pero bueno, vamos a ver, estaba pensando, como comentabais el otro día, ¿no? Que fue un primer encuentro, basado en la película, que dio para calentar motores, para emocionarnos, indignarnos y hacer reflexiones interesantes, pero que yo decía, no sabía qué nombre ponerle, esas violencias que ha hablado Hilda de como a nivel macro, por decirlo así, ¿no? La película, con las críticas que dijisteis, que también participo, aborda ese tipo de violencia sexual en la infancia, que es, como ahora ha quedado claro, brutal, descarnada, desgraciadamente más común de lo que queremos o podríamos o desearíamos pensar. Todo lo que ha dicho Hilda, ¿no? La trata de personas para explotar a los niños, la explotación sexual, cómo se aprovechan desastres naturales o guerras para captar a estos niños, bueno, el turismo sexual, el Perdón, turismo. Rosa, un poquito más lento, ¿puede Vale, ser? sí, vale, Gracias. sí, lo procuro, sí. Y
Bueno, esto último que comentas, ¿no? Que es de lo que va tu presentación, Hilda, del turismo sexual, que yo creo, pero qué eufemismo, ¿no? Qué eufemismo para hablar de agresiones sexuales que ponemos como mercancía y clientes en vez de hablar de víctimas infantiles, pederastras y permitirme la cosa que diga y puteros, ¿eh? Tremendo. Pero no toda la violencia sexual a las criaturas y adolescentes, no toda es un crimen organizado. Como ahora he hecho el paso, ¿no? Hilda también con Rodés, que era más de lo que yo voy a hablar, el abuso sexual en el círculo familiar y cercano de los menores, ¿no? Que existe a niveles alarmantes, que son estas violencias que diríamos algo así como a nivel micro. Es una violencia que genera mucho daño, ya que se le añade la traición de confianza y sus repercusiones, que son a nivel físico, psíquico, social. Estas pueden ser inmediatas o surgir en el futuro. Y sin la adecuada intervención acostumbran a durar toda la vida. Y también tengo que decir que incluso a veces con una buena intervención, pero bueno, demos espacio a la esperanza, que se puede hacer mucho trabajo con las víctimas y ayudarles a la recuperación de una manera suficientemente buena, diría. Bueno, yo por la organización de los tres y por mi experiencia más en el terreno de lo micro, me dedicaré a esta parte, ¿no? De los niños que sufren abusos en los lugares cercanos, ¿no? Que para las estadísticas nuestras, por lo menos en nuestro territorio, son el 85% de los abusos pasan en los lugares de confianza o intrafamiliares. La incidencia, no dedicaré mucho tiempo porque la conocéis, la incidencia es altísima. En Europa, América del Norte, Canadá, es como un 20%, 1 de cada 5 ha sufrido o sufre algún tipo de abuso de estas características. En vuestro entorno aumenta, según más o menos sabemos, como hasta el doble. Y en África, que lo tenemos muy cerca y también sabemos, aumenta mucho más todavía, a lo mejor el 50%. Pero en muchos otros países y continentes no tenemos información. China, Rusia, el sudeste asiático, sabemos que es altísimo, sabemos que es un problema muy grave, pero no hay estadísticas fiables y no se denuncian. Por lo tanto, se sabe muy poco. Pero en todos sitios llueve y en algunos diluvia. Mitos a desmontar. Las personas abusadoras no siempre son extraños, ni hombres, ni mayores, ni quizás perversos. Pero este es un debate muy complicado porque tiene que ver con las teorizaciones de las que partamos y daría para mucho, ¿no? Cuestiones que nos abrimos con esta idea de los mitos es que el abuso femenino y el abuso de menor a menor. Este último es uno de los que más ha aumentado, vinculado especialmente con el fenómeno de la pornografía, a la que se acceden los púberes, incluso niños, por medio de las redes sociales. Seguramente no está bien dicho que acceden. En realidad, los más pequeños, sobre 8 o 9, que es la edad de inicio actualmente, no buscan porno. La industria los busca a ellos y los encuentra. El porno actual no hace adictos al sexo, hace adictos a la violencia. No es el porno que se veía años atrás, el de ahora, ¿eh? Pero este es otro capítulo también enorme que ocuparía a lo mejor otra reunión. Por estas causas o por otras, cualquier criatura puede ser víctima. No hay un perfil. Solo depende del lugar de poder que ocupe la persona abusadora. Sí que hay factores que hacen a los menores más vulnerables, ¿no? Hilda ha dicho un montón. Yo no sé si decir los que había recuperado, porque más o menos eran los que tú decías, ¿no? Pero bueno, niños pues con baja autoestima, niños más introvertidos, con discapacidades físicas o psíquicas, carencias afectivas, separados de las familias, que pasan muchas horas solos, atendidos por otras personas, hogares que hay personas conviviendo temporalmente, familias de escasa integración social, falta de intimidad, consumo de alcohol o drogas, enfermedades mentales de los cuidadores y una muy importante también, que es familias con estereotipos y desigualdades de género, en las que se legitima la violencia y el abuso de poder. No olvidemos que el abuso sexual es por encima de todo un abuso de poder en un contexto sexual. Todo esto puede dar una falsa idea de que sucede más en las clases desfavorecidas. No, en las clases desfavorecidas nos llegan más a los servicios sociales, a los sistemas de protección, porque las clases más adineradas pueden tener otros caminos para ser atendidos o para detectarlos, pero no hay. Tampoco, eso no es una diferencia. Entonces, ¿por qué cuesta tanto detectar el abuso sexual infantil? De estos que me estoy refiriendo más micro. Para empezar, porque a todos nos cuesta creerlo. Lo natural es inicialmente negarlo. Quisiéramos creer que en nuestra familia, que en nuestro entorno, ese maltrato no pasa.
Sabemos que los abusos a menores se realizan principalmente, como os decía antes, en la familia o en los entornos de confianza. Y tener en cuenta además que contra más chiquitines, más pasa en la familia. Yo de los primeros casos que supervisé hace muchos años, el bebé tenía 8 meses. Eso no pasa en el entreno, ¿no?, de fútbol. El abuso sexual atenta, yo creo que todas las cosas que cuesta que se acepte que está sucediendo y que cuesta detectar, es porque atenta a pilares importantes de nuestra cultura, a la infancia, a la familia y a la sexualidad. La infancia es nuestro presente y nuestro futuro. Reconocer un abuso sexual es aceptar que no siempre podemos o sabemos cuidarla. La familia, el mito de la familia feliz, la negación del incesto. La familia es un soporte social, necesitamos creer que es una base sólida, estable y válida. Queremos pensar que las familias son normales y que la amenaza está fuera. Y generalmente es así, generalmente es así. En su seno se construyen lazos afectivos y seguros, pero cuando esto no sucede se convierte en un lugar muy peligroso. No hay acceso. Y la sexualidad, el tercer pilar. Siempre es algo tabú, pero respecto a la sexualidad infantil la negación es más directa. Actuamos como si no existiese, no nosotros, no la sociedad en general, nosotros como psicoanalistas no, pero los niños tienen pulsión sexual, nosotros lo sabemos, ¿no?, como otros impulsos y sentimientos, aunque no lo viven como los adultos, por supuesto. La persona abusadora lo sabe y lo aprovecha, primero seduciendo, engañando y luego chantajeando o directamente amenazando. El abusador tiene un plan, no acostumbra a ser un acto impulsivo, como otro tipo de violencias. Por eso el artículo de hoy de las conductas sexuales inadecuadas, ¿no? El tema de la pulsión sexual en la construcción del psiquismo es básico. Se ha de construir un yo y también un superyo. ¿Y cómo afecta a los menores ser abusados en el tiempo de su construcción psíquica? Si los abusos no son agresivos, como acostumbra pasar, sino que son camuflados y van a ir aumentando, muchas veces se sienten o los hacen sentir partícipes. A veces los mismos niños buscan el juego, la atención y el supuesto afecto que el adulto abusador les da. Buscan la ternura, no la sexualidad. Complicidad no es reciprocidad. Con el tiempo se dan cuenta de la situación, cuando se dan cuenta de la situación, la culpa es tremenda y la puerta a la psicopatología se abre. A esa psicopatología entendida como el ordenamiento de las formas que el aparato psíquico hace para hacerse cargo del sufrimiento. Esto es curioso. La función del adulto no es solo holding, no es solo educativa, es sexuada. Como bien nos enseñó Silvia Bleismar, el adulto le da cabida a la sexualidad del menor, pero a la vez debe renunciar a la parasitación sexual del niño. Ya no hablo solo de los abusos, sino de muchas situaciones cotidianas, por ahí lo de las conductas sexuales inadecuadas, que dificultan la adecuada evolución sexual de los niños, que no canalizan bien sus excitaciones. Y en el terreno del abuso, la apropiación del cuerpo del niño para el goce propio produce daños importantísimos. Nos podemos encontrar menores que muestran diversos síntomas. El problema es que no hay un clúster, no hay un perfil. Son síntomas que se pueden presentar otros niños y adolescentes por otras causas. También hay niños asintomáticos, generalmente en la infancia, porque cuando llegan a la adolescencia casi todos aparece algún síntoma y a veces con mucha fuerza. Sea como fuere, es muy difícil salir indemne de abusos sexuales en edades tempranas o en la adolescencia. Las neurociencias trabajan también en ello, como podéis ver en el artículo de Lourdes Fallanas en la misma revista, que si os bajáis en internet lo encontraréis. Es muy, muy interesante cómo habla según las edades la repercusión, no solamente a nivel mental, sino justamente a nivel cerebral, cómo repercute después a nivel mental. Recupero el hilo. Estábamos hablando de por qué cuesta tanto detectar el abuso sexual en la infancia. Los factores comentados favorecen la negación, pero además hay uno que siempre o casi siempre chocaremos con él: el silencio de las víctimas. Existen diversos factores. Algunos son, voy rápida, la dificultad de reconocer el abuso sexual, o sea, el concepto de abuso, que es muy complicado contra más pequeños son los niños. No tienen el concepto de abuso, por tanto, por poco bien que lo haga el abusador, no lo detectan. Y como decía Bion, el qué va antes que el por qué. Además de que los chiquitines, además de esto que hablamos, en el capítulo del reconocimiento por parte de la víctima tenemos un tema complicadísimo que es para otra sesión.
digo yo, el consentimiento. Palabra mágica que una vez has dicho sí, ya todo es posible. Ya no puedes decir no después, ¿no? Pero ¿se consiente o se cede? Por muchas razones se puede consentir, pero no desear. Hay una polémica, hay una ley en España reciente que ha sido muy polémica por muchas razones, que es la ley del solo sí es sí. Pero es que incluso ya el título de la ley es un poco ingenuo, ¿no? Porque quizás la cuestión sería, solo sí es sí, si el no no tiene consecuencias. Y generalmente las tiene. La edad del consentimiento sexual en España actualmente son 16, pero hasta hace muy poco era 13 años. Teníamos una cantidad de problemas en esa franja de niñas que decían que estaban enamoradas del profesor y no se podía hacer nada con señores de 40, no sé qué. Bueno, niñas de 13 años. Esto ahora ha cambiado y además en el Código Penal ahora se establecen penas más intensas, más fuertes para menores de 13, cuando existe una relación de parentesco, tutela o autoridad sobre la víctima. Otra de las causas por las que cuesta detectar el abuso es el daño que desborda la capacidad de asimilación de la criatura, ¿no? No hay registro muchas veces, hay una disociación profunda. Yo, el otro día me lo escuchabas, ¿no, Asun? Que en seré rápida para no coger mucho tiempo, pero en una exposición, una cosa que estoy vinculada con Fotografía Social Vision, que es una asociación de fotografía y hacen también fotografía comprometida social, por eso se llama así, pero hacen también fotografía terapéutica. Se hizo un trabajo, se hace cada año un trabajo con abuso sexual y una de las personas que había estado en el trabajo, al presentar sus fotografías, dijo que cuando encontró en su terapia la palabra disociación, le dio la comprensión a lo que había pasado en su vida mental. Y era que ella había empezado a dejar de comer de adolescente y decían anorexia, bueno, anorexia, es que dejaba de comer porque su cuerpo no le daba señales. Dice, yo había dejado tanto mi cuerpo, que lo cuentan muchas personas, ¿eh? Cuando estaba en la relación, cuando estaban abusando de mí, yo me iba de mi cuerpo. Mi cuerpo se quedaba ahí, no estaba yo. Y esa disociación llegó a tal medida que la encontraron el problema porque hizo una deshidratación, porque es que no bebía, el cuerpo no le pedía agua, no le pedía comida. Bueno, luego, el sentimiento de traición al abusador, que es una ambivalencia emocional, porque generalmente es alguien también querido y en según qué circunstancias, a lo mejor el único que les hace caso. Luego otra, la comunicación del doble vínculo. El abusador camufla, descalifica y normaliza el abuso sexual. Lo hago por tu bien, te gustará, es un juego, tienes que aprenderlo. Lo malo es vendido como bueno. Esa es la perversión en acción. El miedo a las repercusiones de la revelación. Esto es la de Fernando Ulloa, la encerrona trágica, ¿no? Porque hagas lo que hagas va mal. Si hablas mal y si callas mal. Las amenazas del abusador y la respuesta del entorno es que las amenazas se acaban confirmando. John Rhodes en el libro dice que las amenazas acaban en algún momento. Yo no estoy de acuerdo, no acaban nunca. Porque si tú en algún momento, 20 años después, lo cuentas, aunque ya no tengas al abusador amenazándote, no sé, incluso aunque se haya muerto, allí tienes una familia que responde con dolor. Mira, en un caso que explicaba el otro día, cuando se enteró, cuando una mujer dijo que su abuela había abusado, su abuela se suicidó. Le habían pasado 20 años. Es decir, las amenazas se cumplen. La familia sufre, no te creen. Bueno, y la respuesta del entorno es muy incierta. Pueden validar o rechazar y no creerte, pero a veces te validan, pero no te acompañan, porque te dicen, bueno, te creo, pero vamos a olvidarlo. Hace tanto tiempo ahora, ¿no? Si ya no está aquí, o si el abuelito se murió, o si, bueno, cualquier cosa. Otros no encuentran el interlocutor válido, tienen mucha desconfianza en el adulto, pero a veces cuando lo encuentran tampoco los creen ni les validan. Y por último, la vergüenza y culpa por las experiencias vividas, ¿no? Como decía lo de Rhodes. Y pensamos, los que trabajamos en esto, que la vergüenza y la culpa del abusador es proyectada en la víctima. Por eso siempre se sienten tan así. Hay la propia y la proyectada. A veces el menor prefiere, ni que sea inconscientemente, claramente, ser él el malo antes que lo sean sus objetos de amor. ¿Sí? Queda un minutito, Sí, ya está. ¿Cómo aumentar la protección y disminuir los riesgos? Algunas ideas aparecen en el artículo que decíamos de las conductas sexuales inadecuadas. Sensibilizar a la población para disminuir la connivencia social.
la erotización en los medios, la pornificación social de los niños, especialmente las niñas. Esa es una parte importante de prevención, no normalizar estos hechos que ocurren constantemente. A nivel nuestro, psicoanalistas, podemos atender a las familias, el otro día lo decíais muy bien todos, atender a las familias, favorecer las funciones paterno-materno saludables, fomentar una crianza respetuosa, pero de verdad, una crianza respetuosa de verdad, no laxa, no con las dificultades, sino que atienda a las necesidades de las criaturas para un buen desarrollo. Favorecer la confianza dentro de la familia. Evitar sobornos, amenazas y chantajes como patrón educativo y muy especialmente los secretos. No los saludables, que vamos a hacer un cumpleaños, lo digamos a mamá hasta el domingo, no. Sino esos que generan rivalidades, que dividen, generan desconfianzas. Los secretos buenos siempre tienen caducidad. Hacemos la fiesta el domingo, no le digamos nada a mamá hasta el domingo, pero el lunes lo podemos decir. Los otros, los que no caducan, atender a la curiosidad de los menores, según su edad, y respetar la intimidad. Hay muchas más cosas en el tintero, pero igual las podemos debatir luego. Acabo. Podemos hacer mucho para prevenir las violencias sexuales a los menores, ya sean, como habías presentado, Hilda, como las que os he presentado yo. Podemos llevar a cabo diferentes acciones, lo que estamos haciendo, o lo que estáis haciendo vosotros con un ciclo que no se acaba en una sola vez, se puede pensar más. Aunque sepamos que es muy complejo incidir en las políticas sociales, trabajar con los padres y familias, sensibilizar a las escuelas, a los servicios sociales y a los mismos profesionales, organizar diferentes actividades, jornadas, divulgación de artículos, hemos pensado ahora mismo, ¿no? Libros, actos creativos. Este es como el que Asunción nos va a presentar ahora, ¿no? Que nos va a presentar un vídeo, bueno, un vídeo sí, ¿no? Un tráiler de una obra de teatro, evidentemente sobre el tema. Mantengamos la esperanza. Muchas gracias, Rosa. Me quedo con tu última frase, tan importante para tamizar lo tanático y destructivo de este tema, ¿no? Sí. Y bueno, y esto de visibilizar y también que es necesario, como es una temática tan compleja, que estos crímenes no prescriban, ¿m? Porque se tarda mucho en poder contarlos y tomar conciencia. Bueno, ahora vamos a escuchar Asunción. Como dijo Rosa, nos va a mostrar un trabajo preventivo que se hizo a partir de una obra de teatro. Primero vamos a ver un video y después le escuchamos a Asunción. Ahí pasamos el video. Tengo 5 años. Aparece un hombre en casa que a partir de ahora vivirá con nosotros. A menudo viene a jugar conmigo en mi habitación, los dos solos. No tengas miedo. Esto va a ser nuestro secreto. No se lo puedes explicar a nadie jamás. ¿Lo has entendido? A nadie jamás. Tengo 6 años. Mi mundo es estar en teatros, conocer a gente. Me gusta mucho. Y además, ahí nadie me hace daño. Tengo 8 años y estoy en la escuela. Le quiero preguntar una cosa a mi amiga. ¿A ti también te dan besos en la boca? ¡No! ¡Dax! ¡Qué raro! A mí sí. ¿Queréis ir a pasear un rato por el parque? Y tranquilos, que ya me quedo yo en casa cuidando a Karma. Estoy muy confundida. No sé qué me pasa. Lo que pasó entre él y yo tendrá que ser un secreto para toda la vida. Pero un día rompo el silencio con alguien muy cercano. ¿Me salva
llevándome al psicólogo. Entra, Karma. A partir de ahora ya no vas a estar nunca más sola. Tengo 24 años. Ya no me da miedo nada ni nadie. 1 de cada 5 personas sufren abusos sexuales durante su infancia. Yo soy una. Bueno, creo que comentamos un poquito cómo ha ido esto. ¿Me oís bien? ¿Sí? Primero de todo, os quería agradecer tener este lugar para poder compartir con todas vosotras y vosotros estos temas que después de oír a Hilda y a Rosa y con la sesión anterior que tuvimos, yo creo que hay que luchar con una emoción, no sé si compartida, de bloqueo, de ganas de negación, de no, esto no, y de desánimo. No sé si alguna cosa más, pero con todo eso hay que ver qué hacemos. Y por eso os quería explicar una propuesta, os quería presentar un trabajo que llevamos a cabo en el que yo soy cooperante y la también, con una fundación que hay profesionales aquí en Cataluña y en Colombia. Es una fundación que se llama Yuma Kids. Yuma es el nombre del río Magdalena, previamente a que los españoles le pusieran Magdalena, y en realidad era Yuma. Entonces, es una fundación que se inició con la idea de hacer prevención en salud mental. Esta prevención la hicimos a muchos niveles, fundamentalmente a nivel de los propios chicos en las escuelas, con lo que también trabajábamos con los docentes, después también con las familias, haciendo algún trabajo como círculo de mujeres, con madres que habían sufrido ellas violencia, y también hemos hecho algunos trabajos que tienen que ver con lo que Rosa también explica muchas veces, que es el factor terapéutico que tiene la creatividad. Talleres que han sido, en nuestro caso, muchos de fotografía sobre todo, y que servían de plataforma para la comunicación y para el diálogo de los chicos. Y los talleres en salud mental que tenían y tienen, porque todavía se siguen haciendo en este momento, cuando nosotros no podemos ir o no pueden ir los cooperantes, tenemos la colaboración de Joana Alejandra, que la estoy viendo en este momento en un cuadradito y la saludo, que sigue haciéndolos. ¿Y qué ocurrió con estos talleres de salud mental o con los talleres que también hacíamos específicamente de sexualidad? Pues que nos dábamos cuenta que nuestra mirada era amplia a problemas diversos. Concretamente en la ciudad de Ibagué, donde estamos trabajando mucho, hay mucha problemática, mucho índice de suicidio juvenil. O sea, nuestra mirada era amplia, pero aparecía en muchas escenas y en muchos momentos la realidad del abuso sexual en los adolescentes. Y eso nos llevó poco a poco a pensar en realizar una vez un congreso que empezamos a pensarlo con Hilda y con Rosa. No lo pudimos llevar a cabo porque vino la pandemia, pero posteriormente, en el verano del 2023, tuvimos la suerte de que estos dos actores que habéis visto quisieran colaborar con nosotros llevando a término esta obra de teatro. Esta obra de teatro la fuimos realizando. El formato de la obra es como muy fácil, lo podíamos realizar en el aula con los chicos, lo podíamos realizar en cualquier lugar porque no era complicado de atrecho. Y
También la duración era corta, es una obra de teatro que dura 30 minutos porque le damos mucha importancia al post. Es una, como habéis visto en el tráiler, yo creo que ya da unas pinceladas a muchas de las cosas que Hilda y Rosa ya han explicado que suceden en la realidad del abuso o de la violencia sexual. El secreto, el abuso de poder, el engaño, bueno, muchas de las cosas que ya se han dicho, y la culpa y la vergüenza, el descontrol, la desorganización, la ayuda psicológica, que en este caso es real, que en ese caso pudo tener y tuvo buena resolución. Entonces, nosotros llevamos esta obra de teatro eh, con muchas dudas, estábamos preocupados. ¿Qué podía pasar? ¿Qué repercusión podía tener? Trabajamos previamente con las escuelas. Nosotros pensamos que la escuela es el lugar más democrático que tiene el niño. Todos los niños tienen derecho a escuela y por lo tanto es el lugar natural donde podemos intervenir cualquier tipo de prevención. Trabajamos con las escuelas porque evidentemente nosotros como institución, como Fundación Yuma Kids, tenemos unos límites y era necesario saber qué canales tenía cada escuela en el caso de que la propia obra hiciera resurgir este problema en alguno de los chicos. Con lo cual fue un trabajo colaborativo porque todos estos trabajos y todos estos problemas, aprovecho para decir, solo se pueden hacer si trabajamos coordinados en equipo y muchas manos a la vez, desde muchas áreas. Esta obra la fuimos haciendo, estuvimos pensando cómo realizarla. Nos pareció importante hacer una separación entre las exposiciones que hacíamos con los chicos, que lo hacíamos en su propia aula, era un entorno natural para ellos, y otras que hacíamos ya en situaciones más de teatros que nos cedieron con adultos, adultos en los que estaban invitados tanto padres como docentes, como también personas de responsabilidad pública que podían ser interesantes que estuvieran en este tema. La respuesta fue muy buena. Yo creo, no sé, me gustaría compartir con Hilda que la vivió también. Creo que Nancy también estuvo en alguna ocasión. Fue superior a lo que nosotros pensábamos. Se dieron situaciones a posterior en las que algunos chicos vinieron a explicar su situación y se pudo poner en marcha recursos y atenderles, pero en sí lo que sobre todo favoreció era la invisibilidad, salir de la invisibilidad del problema y que todos pudiéramos hablar y comunicar desde nuestras propias experiencias y de nuestros propios sentimientos. A mí me parece que esa labor de prevención es fundamental. Evidentemente, cuando uno escucha lo que Hilda ha comentado, por ejemplo, eso es un granito de arena, porque el problema es muy macro, muy grande, pero es algo que nosotros podemos hacer y que tiene como objetivo favorecer y fortalecer a estos chicos y a estas chicas frente a lo que puede ser que les pase o les ha pasado y es darles recursos yoicos que puedan afrontar mejor las situaciones. También dar recursos a las familias y también dar recursos a los docentes, porque es cierto que muchas veces delante de lo apabullante del problema, un docente prefiere no enterarse. Bueno, es como dar alas a que, bueno, nos enteramos, tenemos recursos, tenemos una sociedad que puede crear redes de ayuda y esto poder funcionar de esta manera. Volviendo atrás, os quería comentar, antes de hacer la obra de teatro, una de las ocasiones que en uno de los talleres de salud mental que realicé, yo empecé el primer taller y acabé diciendo, yo no sé qué pasa, no conseguí nada, me faltaba bailar sevillanas,
porque son talleres que hacemos muy activos, no había manera, había un bloqueo, un silencio brutal. Era un taller pequeño en el que los profesores me habían pedido que atendiera a unos 10 chicos aproximadamente, porque eran chicos muy problemáticos. ¿Problemáticos por qué? Nadie sabía por qué. De pronto, en la segunda sesión, después de, no, perdón, yo pasé una primera y una segunda sesión con un bloqueo absoluto que ya no sabía qué hacer, sentía que era la terapeuta peor del mundo mundial y empezó una chica a decir, yo quiero decir por qué estoy aquí. Y fue brutal para mí, fue impresionante como todos esos chicos que habían sido derivados al grupo porque tenían conductas disruptivas, todos habían sufrido violencia sexual, todos. Entonces fue un trabajo que, por otro lado, me maravilló que en la tercera sesión pudieran abrirse y pudieran hablar. Eso fue previo a pensar, bueno, es un tema que no podemos olvidar, está pasando y hemos de dar algunas herramientas. Entonces, esta herramienta del teatro, como todos sabemos, tiene una capacidad también de juego, de sublimar, de poder ponerse en el papel del otro. Da muchos elementos que permite el que los chicos puedan hablar o puedan encontrar algún vínculo de confianza en alguna persona para poder explicar la situación que están viviendo. Porque y en ese sentido me parece que es importante, como decía Karma, la actriz, romper el silencio y en el caso nuestro como profesionales romper la negación, porque es muy tentadora la negación. Tenemos tantas cosas que hacer, tantos problemas que atender, y esto es tan duro y tan desanimador frente a lo que nos sentimos tan impotentes. Bueno, yo creo que eso fue lo que nos hizo llevar a cabo este trabajo que no se ha acabado aquí, que tenemos la intención de poderlo volver a reeditar cuando sea posible, cuando los recursos nos lo permitan. Y pienso que hubieron muchas cosas que favorecieron el trabajo previo con los educadores, por supuesto. Creo que los dos actores actuaron, pusieron en escena muy claramente, muy valientemente, pero también con mucha delicadeza. Me parece que se trató con mucha delicadeza todos los sentimientos que podrían ser o que son tremendamente dolorosos, ¿no? Entonces, los chicos empatizaron mucho con la figura de Karma, una joven, muy simpática, muy empática, y que además, después de acabar o sea, eran 30 minutos de obra, más los 30 minutos después o 45 minutos en los que podíamos dialogar todos, pero luego se dejaban espacios mucho más libres en los que podíamos hablar unos con otros. Bueno, y por ahí salían muchas cosas, como por ejemplo recuerdo en una escuela que se nos acercaron unas chicas y nos dijeron que estaban muy incómodas por una actuación que tenía el profesor de educación física de esa escuela. Bueno, eso tiene su valor, ¿no? Entonces, con todo el cuidado y con toda la delicadeza, pues sirvió para abrir un tema que suena, que parece que, pero que nadie se atreve a poder poner como decimos nosotros, el cascabel al gato. Una de las cosas que hace que sea más difícil hablar, a veces, bueno, creo que entre otras es ese temor a retraumatizar, a tener que explicar y volver a explicar, a que te crean, que no te crean. Y creo que intentamos que los canales que después surgieron a estas actuaciones fueran lo más discretos, los más cómodos, lo más fácil posible. Por eso era muy importante el trabajo previo con los profesores. Otra de las cuestiones importantes es el sentimiento de culpa que tienen y expresan todas estas personas, ¿no? Entonces, de culpa y de vergüenza. Y aquí yo acabaría diciendo que
me gusta mucho la frase que ha salido últimamente en Europa, supongo que os habéis ido enterando de las declaraciones de la señora Gisèle Penicot, la francesa, que fue abusada, y que la frase que ha salido es que la vergüenza cambie de bando, la vergüenza de estar en otro lugar. Y a mí me parece que con este tipo de trabajos ayudamos a que la vergüenza no es de la víctima, es del victimario. Muchas gracias. Bueno, Asunción, muchas gracias a vos por este testimonio. En el primer encuentro nos preguntamos qué se puede hacer y fundamentalmente me parece que es esta apuesta al arte, a la creatividad para ligar el horror, ¿no? Y nos traes esta experiencia concreta que también nos ayuda a pensar, a visibilizar y quizás multiplicar nuestras acciones. Bueno, este, agradecerles. Seguramente se nos van a ir planteando cuestionamientos, preguntas, pensamientos. Así que, bueno, la idea es que dialoguen un poquito entre ustedes, pero también con la intervención del público. Este, quien quiere levantar de la pantalla, le vamos a ir dando la palabra y bueno, también tenemos nuestro chat. Habría que dejar de compartir pantalla. Sí, ya está. ¿Dónde está? Bien. La veo a Hilda y la veo a Marina. Ujú. Bueno, yo quisiera seguir insistiendo en que podamos observar de una manera muy puntual, muy generosa a todos nuestros niños y a todos los adolescentes. Definitivamente, esta problemática está y es muy vieja. Lo que no ha estado y apenas son nuevos, en cierto sentido, son todas las formulaciones y las propuestas que nosotros hagamos para poder atender esto. Esto del teatro foro, que después fue un conversatorio llevado en Ibagué, se hizo en Bogotá, que se hizo con los colegios, con el auditorio de profesores, una de las puestas en escena, y fue maravilloso. Y también yo pienso que el que los profesores asistan a esto toca también su delicadeza o falta de delicadeza con los alumnos. Fue muy enriquecedor todavía en este momento. Los chicos me piden que cuándo van a volver para seguir en los colegios. Se trabajó con los adolescentes que asistieron a esto y fue maravilloso. ¿Qué se está haciendo? Yo me he puesto a investigar a ver qué es lo que se está haciendo, porque los congresos internacionales se acabaron y esto se fue poniendo cada vez más invisible. En Colombia, la ciudad en la que esto es y ha sido vergonzoso es Cartagena. Después Santa Marta, Barranquilla, o sea, todas las ciudades turísticas. En Cartagena se creó un grupo que en este momento es grande. Todo esto con la Fundación Renacer, un grupo que se llama La Muralla Soy Yo. No sé si saben que Cartagena es una ciudad amurallada, es una ciudad histórica y, bueno, los barcos, bueno, en fin. Entonces, La Muralla Soy Yo en Santa Marta también es Santa Marta, Bahía, que cuida a sus niños. En fin, se están haciendo cosas, pero caramba, siguen tan pobres todas estas cosas que se están haciendo. Aunque todos estos actores que les digo, botones de hotel, recepcionistas, bueno, en fin. Y hay en este momento, ya hace rato, pero
cada vez está un poco más visible un código de conducta internacional que es The Code, el código, y está organizado y centralizado en los que son, en lo que son, en lo que es el turismo, ¿sí? La Organización Mundial del Turismo. Pero esto se puede abrir y nosotros somos responsables también de hacer algo. ¿Por qué no las instituciones que trabajamos, que vamos a congresos, por qué no pedimos y nos anexamos al código? ¿Por qué no nos anexamos para pedir que nuestros congresos, ¿sí?, seleccionen hoteles donde estén certificados por el código? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no? Si nosotros tenemos también el poder, viajamos por todo el mundo en congresos y visitas y coloquios. Esto me parece que es una responsabilidad. Y en el momento en el que ya lo sabemos, ya nos fregamos, porque si no hacemos nada, somos cómplices, ¿sí? Este es de verdad un llamado a todos nosotros, que todos estamos en alguna institución, que abramos esto. Yo, perdón, yo en esto soy muy apasionada y me parece que esto, si no contribuimos todos a que esto pare de alguna manera, eh, pues la humanidad, yo no quiero vivir en una humanidad así, la verdad. Bien. Es una situación terrible, ¿sí? Esta de que es el negocio más lucrativo en el mundo en este momento. La trata de niños y el abuso de niños. Listo, ya, no hablo más. Estaba Marina, Clara y Asunción, en ese orden. Marina, bueno, si no, Clara Jackman. Bueno, gracias por todas las presentaciones y por tomar el tema y me parece que tenemos acá la perspectiva de lo transubjetivo, de lo social, de trabajar sobre las denuncias y del comercio, etcétera, y en eso me parece que han dado muestras muy interesantes sobre eso. Yo por ahí quería referirme un poco a un tema que estoy trabajando desde el punto de vista del psicoanálisis, que me parece reactivar el complejo de Edipo, porque de lo que estamos trabajando con muchos autores es esta idea de que el complejo de Edipo era vivido como el deseo sexual de un niño por un adulto que tiene como base una escena instituyente, que es un adulto constituido y un infante en constitución, altamente inquietante y sexualizada. Pero lo que estamos viendo hoy, que el complejo de Edipo para su sepultamiento necesita el rehusamiento del adulto tempranamente de usar al niño como objeto de satisfacción sexual. Y ahí tenemos toda esta lucha entre el colecho sí, colecho no, sobreexcitación, erotización, y esta idea de que el exceso de erotización, quizás y de límites entre padres e hijos, puede llevar a que un niño sea más proclive a responder a la seducción aberrante del adulto. Entonces, esta idea de que la sexualidad entre un adulto y un niño es constitutiva de todos los humanos, creo que podría estar un poco en el trabajo de concientización de docentes, de padres, sobre esta cuestión, y de los niños también, porque esta idea de la culpa o de la vergüenza es que todo niño busca ser amado sexualmente por un adulto, que debe rehusarse a responder y que debe ayudar a que ese límite entre lo sexual pulsional y la subjetividad del niño y las identificaciones se arme como bisagra en el sepultamiento del complejo de Edipo. Y me parece que esto revaloriza el lugar del Edipo hoy porque justamente tenemos una falla en la represión que hace que haya tantos adultos que quieran consumir pornografía infantil, que haya tantos adultos que estén interesados en una escena sexual con el niño, pero uno se pregunta por qué estarían más interesados en una escena sexual con un niño que con una joven mujer voluptuosa. Y bueno, porque hay algo de eso arcaico no suficientemente sepultado. Eso es una de mis hipótesis en el trabajo, que hace que esté esto siendo aprovechado
por el algoritmo, por el consumo, por la oferta digital, que con la pornografía infantil limita o dificulta el sepultamiento de esa escena que todos tenemos como constitutiva. Bueno, lo traigo como para el debate, porque me parece que es también revalorizar lo que el psicoanálisis, el descubrimiento freudiano de la prohibición del incesto, que es el avance civilizatorio y que por ahí quedó un poquito el tema de la sexualidad infantil un poco por fuera, y creo que hay que revalorizarlo para plantear la complejidad de estas situaciones. No sé qué opinan, pero bueno, lo lanzo un poco al debate porque es algo que me tiene muy interesado últimamente, y de dar vuelta a la idea de la responsabilidad del adulto en que el niño pueda sepultar esa sexualidad infantil y esa escena brutalmente asimétrica. Nada más. A ver, ¿puedo hablar ahora, Mari? Sí, Marina, Hola. adelante. Gracias, estaba muteada y no podía. No, primero felicitar las presentaciones y el trabajo que están haciendo, que realmente es muy bueno, muy importante. Lo que a mí me evocó cuando escuché estas ponencias, me trajo al recuerdo todo el trabajo que ha hecho Paulina Kember en relación a mirar el abuso sexual en el juego del niño. ¿Y por qué traigo esto? Porque me parece que se estaba planteando cómo observar, cómo mirar de otra manera lo que podemos mirar. Y entonces Paulina, que ya falleció hace muchos años, eh, planteaba que el juego del niño abusado tiene ciertas características. Por ejemplo, como que el juego es constantemente repetitivo de determinadas escenas y que está como muy afianzado ese juego repetitivo, que generalmente es muy corto, que estos niños tienen problemas de atención e hiperactividad y que habitualmente el juego se interrumpe. Empiezan a jugar como algo y lo interrumpen. Hola, hola. Perdón, pueden silenciar los micrófonos de quien no, así podemos escucharnos. Es decir, que las características del juego del niño que es abusado termina como inconcluso, sin terminar. Bueno, no voy a decir más cosas, pero lo que quiero traer es que tenemos como instrumentos naturales del despliegue del niño y que de alguna manera se han trabajado sobre esas caracterizaciones de los niños abusados, que eso puede ser como visualizado o descubierto antes, inclusive de que se verbalice. Entonces, por eso lo quería traer, porque me parece que puede ayudar a pensar a quienes están trabajando. Bueno, eso desde ese lugar que quería contar. Gracias, Marina. Asunción, Leandro y Rosa, sí les pido, porque tenemos poco tiempo y tenemos también intervenciones en el chat, que puedan ser breves en los aportes. Sí, Así nos yo podemos- quería solamente hacer un apunte a lo que acaba de decir Marina, sí, los trabajos de Paulina Kember y también, como hemos estado hablando de este monográfico, me pareció en esta línea de detección a través del juego, hay un artículo muy interesante de Margarita Ibáñez que explica métodos y maneras en el juego y en la capacidad de detección expresamente a través de, Importante, antes de que el niño sea capaz de hablar, ¿no? Incluso, por un es muy lado. importante. Y por otro lado, quería, como siempre me olvido de las cosas de los números, no es lo mío, pensaba que era justo decir que estuvimos en 4 escuelas en Ibagué, en 5 escuelas en Bogotá y que alrededor aproximadamente de unos 500 adolescentes pasaron por este Ah, tipo de teatro y unos 100 adultos entre docentes y padres, no sé, contextualizar un poquito. bien. Bien. Leandro, Fitman. Eh, Creo que hay como distintos niveles. Un nivel social en donde es importante la visibilización, el hablar del tema, el ponerlo sobre la mesa,
Es algo que pasa y no solamente que mis histéricas me mienten, digamos, que también hay abuso. Y también me parece que es importante que nosotros, como analistas, nos preguntemos qué podemos hacer y qué estamos haciendo. Pues nos toca a nosotros. Pues si no, siempre es la escuela no apoya, las instituciones no apoyan, la política pública no apoya, las familias no apoyan. Pero bueno, nosotros vemos personas, vemos abusados y vemos abusadores. Sí. Vemos adultos que abusan, vemos niños que son abusados. Y tenemos una responsabilidad ahí que va mucho más allá, para mí, de cierto grado de explicacionismo teórico, de es el Edipo, es la identificación proyectiva, es la castración en la madre, no sé qué son esas cosas, sino realmente qué podemos hacer nosotros, qué hacemos nosotros más allá de todos los no apoyos que hay. Más allá de el turismo, insisto, la política pública, los problemas jurídicos, los apoyos o no que recibimos, porque nosotros también somos agentes de este motor de cambio, volviéndolo visible en nosotros primero y después trabajado con nuestros pacientes, quitando cierto grado de explicacionismo o justificación. No todas las personas que fueron abusadas abusan y hay un punto en donde si eso fuera así a esta altura de la humanidad, todos seríamos abusadores. Hay un montón de gente con infancias felices, bien tratados, que son abusadores, que son hijos de puta. La hijoputez humana existe y es una función psicoanalítica. Y hay personas que fueron abusadas y jamás abusan de nadie. Entonces, tampoco se puede sistematizar y poner dentro de, me parece a mí, cajitas de cristal prolijas, limpiadas y pulidas de conceptos teóricos, que es también otra forma de la invisibilización. Y es recuperar un poco del espíritu del horror que pasa en nuestros consultorios. Claro, un horror. Eso, digo, nada más. Gracias. Gracias, Leandro. Rosa, Hola, de nuevo. Bueno, vais hablando y se me van viniendo ideas, ¿no? Pensaba, digo, bueno, no voy a hablar todavía, pero vamos, hay muchísimas cosas. Mira, pensaba, Clara, estoy completamente de acuerdo. Cuando yo había hecho un pequeño apunte, porque es que en un cuarto de hora tampoco podemos decir muchas cosas, a cómo en esa época de construcción, todo lo que sucede con la sexualidad infantil y esa recolocación, por eso decía del incesto, esa recolocación del complejo de Edipo, en el sentido de no el niño que busca, sino que siempre es responsabilidad del adulto, pero el adulto también de que el niño pueda acceder a una sexualidad sana y un reconocimiento de su sexualidad sin, como decía, sin monopolizar al niño ni su cuerpo ni su mente. Yo completamente de acuerdo en lo que has dicho, solamente para reforzarlo. Y lo que comentabas, Marina, mira, antes habéis dicho en la presentación lo de los libros, ahora lo tengo aquí, esto queda fatal, pero este libro que hemos hecho, que he hecho con unas compañeras hace un tiempo atrás, se llama En Juego, y trata sobre el juego desde el punto de vista psicoanalítico, porque por lo menos aquí en España no hay mucho sobre juego, hay algún capítulo sobre esto. Evidentemente, los que nos dedicamos a esto sabemos que en la detección, mucho más que en la comunicación oral, mucho más que incluso que en los dibujos, el juego es la herramienta príncipe. En algún momento van a jugar. No, en esta actualidad os tengo que decir que hasta donde yo voy viendo, lo de Paulina Kemper, por descontado que sí, pero han cambiado mucho la manera de jugar de los niños ahora. Hay muchas diferentes formas, ¿no? Porque teníamos que entrar en todo un más o menos listado de cosas que te puedes encontrar, pero bueno, hay tipos de juegos, pero es en estos juegos en que algunas veces los niños hacen verbalizaciones claras mediante el juego, no en otros elementos. Es el factor de detección en nuestras consultas más amplio. Y con Leandro, a ver, desde luego no se piensa que los abusadores hayan sido abusados. Eso lo dicen 4 para que les quiten penas a algunas personas. Sí que es verdad, es que si entramos en el mundo de los pedófilos es otro capítulo importante. Vamos a ver, no se considera que los abusados abusen, todo lo contrario. Hay otro tipo de violencias, por ejemplo, los maltratos físicos, que sí que se puede considerar que se identifican más con el agresor y van a repetir esta conducta. Las personas abusadas casi nunca se identifican con el abusador, siempre se identifican o casi siempre con la víctima.
Y luego son los que sufren bullying en la escuela, los que tienen parejas abusadoras posteriormente de maltrato, violencia machista. O sea, más bien es al contrario. Pero en el mundo de las pedofilias, si entráramos ahí, las explicaciones, por eso os decía al principio, rompiendo mitos, que no siempre son perversos, ¿no? Aquí hablábamos que muchas veces dicen, os leo un poquito solamente, conflictos sin resolver, retraso del desarrollo afectivo, repetición como intento de controlar un trauma sufrido, algunos sí, carácter narcisista de las relaciones de objeto o con una evolución sádica de la agresividad destructiva. Hay un montón de cuestiones que podríamos hablar del abusador, pero lo dejo aquí. Bien. Emma Ponce de León. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero quiero felicitarlas a todas las ponentes y también a FEPAL por poner este tema arriba de la mesa tan importante. Yo voy a hacer una intervención más bien pragmática, no conceptual. No sé si todos saben que existe un comité de Child Abuse en la IPA, es un subcomité de COAP que tiene 2 representantes por región. En este momento yo lo integro y soy la representante por Latinoamérica. Una cosa que me llama la atención es que en realidad es un comité que no tiene demasiado como alcance en su función, ¿no? O el alcance que debería tener, y que se limita mucho a actividades como en los precongresos de IPA. O sea, va a haber una actividad en el precongreso de Lisboa, que, bueno, creo que está bueno y que tiene importancia, pero a mí me parece que el comité, por ejemplo, debería ser un polo de organización de actividades sobre este tema en todas las sociedades psicoanalíticas. Y ampliar la incidencia de los psicoanalistas en lo social, que creo que es lo que acá un poco se está planteando como problemática, que más allá de los consultorios, nos cuesta bastante, y creo que es por las características del tema, esto que hablaron de, bueno, esta negación, el horror, ¿no? Más allá de las paredes del consultorio y el secreto, como visibilizar un tema que lo vemos en las noticias permanentemente, nos horrorizamos, pero falta como acción de parte de, no digo las colegas que presentaron, evidentemente están actuando y están haciendo cosas muy interesantes. Me encantó la propuesta de Asunción, me encantó, pero pienso que como colectivo nos falta un poco de ponernos un poco más al hombro este tema, como la creación de espacios para pensar el tema en nuestras sociedades y también dispositivos de prevención y de visibilización, y todo lo que el psicoanálisis puede aportar, ¿no? Y bueno, para eso es necesario sumarse en lo grupal para esto. Por eso aprovecho que, bueno, que hoy se armó esta actividad y todo este grupo como para convocar y llamarnos un poco a todos a trabajar más este tema, ¿no? Creo que la propuesta va en esa línea, pero me quería sumar a la preocupación de un tema que tiene dimensiones tremendas. No sé, muchos habrán escuchado que ahora, por ejemplo, y termino con esto, en Inglaterra hay un gran escándalo porque hay una red que trabaja, que actúa, una red de pakistaníes que hace 30 años que actuaba en toda Inglaterra, sobre todo en algunos pequeños pueblos, sobre todo secuestrando y violando y metiendo en situaciones de trata a niñas de barrios pobres, de clase trabajadora. Son 1.400 niñas por ahora que, bueno, que se sabe que están dañadas, y hubo un gran silencio político y de la policía por no caer en temas racistas, porque vamos a decir, estas bandas son pakistaníes. Entonces hemos llegado a pervertir tanto en función de ciertas ideologías hasta, bueno, cuestiones tan importantes, ¿no? Y cómo se mezclan y se enredan las cosas. Y bueno, no sé, de estos casos vemos todo el tiempo. O ahora en Irak, la edad de matrimonio de las niñas se bajó de 15 a 9 años. Es decir, que eso es ley en este momento, fue muy debatido también y no todos estaban de acuerdo, pero es lo que se votó. En fin, este es el mundo en el que estamos. Gracias, Emma. Bueno, Ceci Rosas, nuestra coordinadora del departamento, te escuchamos. Bueno, la verdad que está sobre el cierre, pero quería agradecerles a todos por la participación. Voy a tomar una palabra de Asunción, la
la delicadeza, ¿no? Más allá de la fuerza con que han presentado estas ideas y nos han hecho llegar y conmover a todos con la temática. Pienso que la forma de negación se presenta de muchísimas maneras y una de las que nos fue surgiendo en el grupo cuando fuimos organizando la actividad tenía que ver con que, bueno, esto pasa en las grandes ciudades, en las ciudades turísticas, pero donde yo vivo o que es un lugar más chico, esto no sucede y esto está en todas partes, con lo cual es una invitación a que cada uno reflexione en la temática, piense que es algo que tenemos todos cerca, tan cerca como que somos analistas y como decía Leandro, también lo tenemos en el consultorio de múltiples maneras, en las personas abusadas y en las que a veces abusan por haber sido víctimas y transmiten a los hijos un temor de una manera también abusiva que les hace vivir una infancia dañada, ¿no? Temiendo abusos en todas partes. Entonces, me parece que la delicadeza es algo que tenemos que tener, pero la firmeza para verlo, para cada uno trabajarlo en su medio, para a lo mejor ir pensando modelos como el que trae Asunción y otros que puedan surgir para que implementemos el cuidado y la prevención cada uno en el lugar donde esté. Yo realmente espero que esto sea como las gotitas de agua que hacen círculos, ¿no? Que se van expandiendo y que entonces sea algo que cada vez se expanda en la atención, en la visibilización y en el cuidado por los niños y adolescentes. Así que, y otro tema difícil que creo que nos hemos encontrado a la hora de organizar es que hay a veces una tendencia a politizar los temas y de la misma manera, entonces, mientras los adultos politizan, los niños quedan al descuido, ¿no? Porque las miradas están puestas en cosas que no son esenciales para la vida. Así que bueno, eso por ahora y bueno, seguramente ahora María José va a cerrar, pero no quiero dejar de agradecer la presencia de todos ustedes, ¿no? Y de las expositoras principalmente. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Bueno, hay preguntas en el chat que nos hemos quedado sin tiempo, pero tenemos un tercer encuentro que ya lo voy a anunciar. Una dice una pregunta incómoda: ¿qué se hace con los perpetradores, además de meterlos presos, pensando en la línea de que algunos perpetradores también han sido abusados? ¿Cómo detener el círculo vicioso? Bueno, hay felicitaciones, muy interesante. Había otra intervención, no sé si la encuentran, no la estoy encontrando ahora. Bueno, ya aparecerá. Bueno, también agradecer, realmente nos han transmitido el clima emocional de la temática. Pensaba cuando hablaba Marina, cuando hablaba Clara, digo, realmente cuántos instrumentos tenemos nosotros desde el psicoanálisis para abordar la temática, desde instrumentos, desde la técnica, como también la disponibilidad, la escucha, la mirada. No nos quedemos afuera, nos están esperando nuestra intervención. Para que realmente sea un psicoanálisis vivo y no anquilosado, como decía Leandro, en teorías que tan alejadas, ¿no? Bueno, eh, vamos a hacer un tercer encuentro, los vamos a convocar. Muchos preguntaban el nombre de la película, creo que ya está escrito en el chat, son los sonidos, el sonido de la libertad. El tercer encuentro de este ciclo, y con ese cerramos esta trilogía, por así decirlo, va a ser el sábado 15 de marzo, donde las expositoras van a ser Nali Durán, Alicia Elizondo y Nancy de la Hoz, que hoy nos está acompañando. Los esperamos a seguir pensando, reflexionando, y todo lo silenciado sabemos que tiene que ver con la pulsión de muerte. Entonces, le pongamos palabra, mente y simbolización al horror, como un modo de empezar a cicatrizar. Bueno, un gusto para mí haber coordinado esta actividad. Muchísimas gracias por toda la predisposición
y por toda la transmisión tan generosa que han podido hacer Hilda, Rosa, Asunción, y bueno, y los esperamos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Oh, muchas Gracias, gracias Adiós. a todos. felicitaciones. Gracias. Hasta Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias, adiós. Gracias, Cristiano, por la traducción de los textos al Sí. portugués. Eso nos Sí. habíamos olvidado. ¿Mm? Hasta Adiós. luego, nos vemos. Adiós. María José, ¿vamos ahí? Ya todavía no. Vale.